Hola a todos, mi nombre es Johnny, bienvenidos una vez más a mi canal de opinión y pensamiento. En esta ocasión, en conversaciones, tengo a un amigo usuario de YouTube que conocí gracias a que comentó un video mío y me recomendó un video acerca de un tema respecto al video que hice sobre el argumento sobre la imposibilidad de una regresión, la existencia de una cantidad infinita de cosas. Él me compartió su video en los comentarios y realmente el video que vi fue un video muy explicativo acerca del argumento Kalam. De hecho, tiene varios videos en su propio canal que aquí abajo en la descripción les dejaré el link para que ustedes puedan visitarlo. De verdad, creo que se expone muy bien el tema y por eso quise invitarlo, porque en esta sección tenemos a todos los interesados en hablar sobre Dios, a debatir sobre Dios, para que podamos hablar y podamos charlar. Así que les presento a Jacobo desde Honduras, el primer hondureño en opinión y pensamiento que va a hablar con otros. Así que Jacob, bienvenido y muchas gracias por acudir a la invitación. No, muchas gracias, Joan. Es un gusto, una alegría estar aquí y compartir estos temas bien importantes, y más en nuestra actualidad, ¿verdad? Entonces esperemos que sea de claridad para las personas y que, bueno, si miran alguna buena razón para creer, pues que la acepten. Ese es el punto. Jacobo, tú eres, bueno, tú te consideras cristiano o de alguna cosmovisión puntualmente, teísta. Bueno, sí soy cristiano, particularmente vengo iniciando en el catolicismo, entonces Ah, ok. comparto las creencias de la existencia de Dios, de la resurrección de Jesús. Súper, súper cool. Así que vamos a hablar, chicos, sobre el argumento cosmológico Kalam. Yo sé que aquí tengo un canal, un video, perdón, sobre el argumento cosmológico Kalam y tengo una serie bastante extensa sobre varios argumentos, pero vamos a tomar solo el argumento cosmológico Kalam puntualmente, y lo vamos a desglosar. La idea es que ustedes sigan muy bien nuestra conversación porque van a haber muchos datos. De hecho, Jacobo, y tú me desmentirás si es así, pero desarrollo el argumento muy craigiano, digámoslo así, o sea, muy a lo William Lane Craig para mí, debido a que, ustedes saben, yo ya leí Fe Razonable, soy candidato pues a ser parte del ministerio de William Lane Craig y tengo casi que el libro en mi cabeza, así que encontré que la forma en que Jacobo lo expone es muy similar a William Lane Craig. Así que bueno, Jacobo, bienvenido, el público es tuyo y como te dije antes en cámaras, no voy a tratar de, voy a interferir en algunos momentos, pero es para aportarle al punto, ¿listo? Así que bienvenido, el público es tuyo. Bueno, gracias. Y justamente como dices, el argumento lo baso en la versión que desarrolla el doctor William A. Craig. Entonces, para aquellos que ya han leído sobre él o visto algunos videos, les va a aparecer algunos conceptos muy familiares. Entonces, empecemos el argumento cosmológico Kalam. Podría decirse que es bien sencillo memorizárselo. Y al principio uno podría decir esto tan sencillo los emociona tanto. Sí, al principio Pero es difícil. tiene profundidades Sí. muy bonitas e interesantes. Entonces, este es el argumento simple, dos premisas, una conclusión. La primera dice, todo lo que comienza a existir tiene una causa. La segunda, el universo comenzó a existir. Y la conclusión, el universo tiene una causa. Entonces, vamos a ir por premisa, ver qué razones da el doctor William Lane Craig para crear cada premisa y definir algunos conceptos. Entonces, empecemos con la primera. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. Bueno, esta premisa es súper sencilla, ¿verdad? Cualquier cosa que comience a existir, ya sea una piña, un vaso con agua, un libro, tiene que tener una causa. Y es bien importante esta parte de comenzar a existir, porque una objeción bien común a esta premisa es, bueno, ¿y qué causó a Dios? Entonces, uno solamente le dice a la persona, bueno, regresamos a ver lo que dice la premisa, y la premisa dice que lo que comienza a existir tiene una causa. Si algo no comienza a existir, entonces eso no tiene una causa. Por ejemplo, podríamos suponer que el universo no comenzó a existir. Entonces, si el universo no comenzó a existir, no tiene una causa, no necesita una causa, nunca comenzó a existir. Entonces, esa es una aclaración bien importante en esta primera premisa. La primera razón que da el doctor Craig es que esta premisa está de acuerdo con nuestra intuición metafísica sobre el ser y la nada. Y esta intuición nos dice que de la nada, nada puede venir.
Si algo viene o comienza a existir, entonces eso tiene una causa. En otras palabras, que sin causa, algo no puede venir a la existencia. Algo tiene que ser la causa de que otra cosa venga a la existencia. Una ilustración bien bonita que a mí me gusta mucho y que lo hace uno entender más el concepto entre el ser y el no ser, es que se imaginan un abismo. Entonces hay un gran abismo y de un lado del abismo está la nada y del otro está algo o el ser. Entonces, como podemos ver claramente, como no hay nada en la nada, no se puede cruzar el abismo. Incruzable. Entonces, esto es lo que quiere decir nuestra intuición metafísica, que de la nada no podemos obtener algo. Hay un gran abismo que los separa. La segunda razón que el doctor Craig da es que las cosas pudieran venir a la existencia sin una causa. Resultaría entonces inexplicable por qué no cualquier cosa o por qué no todo viene a la existencia sin una causa. Por ejemplo, ¿por qué no viene una piña a la existencia sin una causa? Una hormiga, ¿por qué no aparece de la nada? O universos, ¿por qué no aparecen de la nada sin causa? Si alguien nos dijera que solo la hormiga puede aparecer de la nada sin una causa, la pregunta sería, ¿y por qué solo la hormiga? ¿Qué hace que la nada prefiera hormigas en vez de, por ejemplo, universos o piñas? Resulta inexplicable. Y la tercera razón para creer esta premisa es que es constantemente confirmada por nuestra experiencia. En nuestra experiencia, vemos que las cosas que comienzan a existir tienen una causa. Estas fueron las tres razones para creer esta primera premisa. No sé si tienes algún comentario, Joan, sobre esta, que es la más fácil realmente de este Sí, argumento. sí, precisamente es la más fácil y es la que muchos tratan de refutar, porque si refutas la número uno, en consiguiente todo el argumento se cae. Sin embargo, esta premisa, aunque muchos tratan de refutarlas con un sinfín de situaciones, por ejemplo, los modelos inflacionarios del universo, los modelos del el multiverso, por ejemplo, de King, tenemos eh, varias teorías, básicamente teorías especulativas del universo, en donde se trata de hablar, por ejemplo, de un universo eterno en el pasado. Lo que supone que en la primera premisa tendríamos que sustentar puntualmente por qué el universo tiene una causa. Tanto así que, perdón, por qué todo lo que comienza a existir tendría una causa. En este caso, el tema sobre Dios puntualmente, como bien lo decía Jacobo, eh, la pregunta siempre la van a tratar de desorientar. Y bueno, si Dios creó el universo, ¿quién creó a Dios? Primero, es un suicidio psicológico innecesario. Dos, para explicar una explicación no necesitas una explicación de la explicación para hacerla plausible. Por lo tanto, no necesitas explicar a Dios para que Dios sea una explicación plausible. Hagamos rápidamente un ejercicio mental en donde encuentras en el patio de tu casa y la excavas y encuentras puntas de lanzas antiguas. Encuentras también algunos tipos de artefactos de, no sé, tal vez herramienta antigua. Pero la pregunta sería, ¿quién hizo estos artefactos? Pero no puedes decir que no fueron seres humanos. Y cuando digas son seres humanos o fue alguna raza antigua, o tal vez pudo haber sido alguna raza moderna, pero simplemente la dejaron ahí antes de que yo comprara la casa. Pero ninguna de esas explicaciones deja de ser una explicación si no logras explicar la explicación. Espero no haber confundido a la gente. O sea, la explicación adecuada no requiere necesariamente una explicación de la explicación. Y la tercera razón por la cual Dios no puede ser un ser creado es precisamente porque todo lo que comienza a existir, dice la premisa, Dios, ontológicamente hablando, no puede comenzar a existir, porque si algo creó a Dios, eso que lo creó sería Dios. Por lo tanto, esta primera premisa, tal cual la ha expuesto Jacobo, me parece que es una herramienta importante respecto a esas razones intuitivas que tenemos para saber que todo lo que tú comienza a existir tiene una causa. Así que vamos a la segunda premisa, que esto se pone cada vez más bueno. Bien interesante porque eso que mencionas tiene bastante relación con esta segunda premisa,
porque esta segunda premisa lleva a la conclusión de que tiene que haber una causa primera y que no es causa. Entonces, Exacto. no puede haber una regresión infinita de causas. Tiene que haber una causa primera, que la pregunta, ¿qué causó esa causa primera? No tiene mucho sentido. Si es la causa primera, no puede haber nada antes que la causa, ¿verdad? Entonces, esa premisa es la más larga, un poco más compleja, pero muy interesante también. Entonces, miremos qué razones brinda el Dr. Craig para creer que el universo comenzó a existir. Bueno, es importante aclarar que el Dr. Craig presenta como dos soportes a favor de esta premisa, dos tipos de soportes. Los primeros son argumentos filosóficos, que son los más importantes en el argumento de él, y las confirmaciones científicas, que lo único que vienen a hacer es confirmar las conclusiones que ya se habían alcanzado a través de los argumentos filosóficos. Entonces vamos a ir una por una. Igualmente vamos a hacer algunos comentarios sobre las confirmaciones científicas. Empecemos con el primer argumento filosófico que nos dice que es imposible que exista un número actualmente infinito de cosas. Entonces, empecemos con este argumento. Para iniciar es bien importante como hacer la diferencia entre lo que es un potencialmente infinito y un actualmente infinito. Me haces recordar cuando estaba haciendo el video. Bien, Ok. bien, cool. Sí, sí, es un poco importante tener esto claro. Entonces, cuando nos referimos a un potencialmente infinito, nos estamos refiriendo a una colección de miembros, pero que está incompleta. No está completa, está incompleta y es finita en todo momento. No es infinita y está aumentando, es dinámica, no está estática hacia el infinito, pero sin llegar nunca ahí. Por ejemplo, podríamos decir que el futuro es potencialmente infinito. Van pasando los días, va creciendo, aumentando, pero nunca va a llegar al infinito. Entonces, el futuro es potencialmente infinito. El potencialmente infinito no es un número, sino que es un límite ideal. Un límite al que no se alcanza. Que nunca se alcanza. Sí, y se utiliza este símbolo, la enigmata, para referirse al potencialmente infinito. Contrario al actualmente infinito. El actualmente infinito es una colección de miembros. Está completa. Esta no está incompleta, ya está completa, ya está finalizada, ya está realizada. Y esta no se está moviendo, no está creciendo, no es dinámica. Y el número de miembros de esta colección es un número infinito, no es finito. Ya vamos a ver otro ejemplo más adelante. Este actualmente infinito es un número y su símbolo es la letra hebrea Aleph. Este se usa en la teoría de conjuntos para designar conjuntos que tienen un número infinito de miembros. Por ejemplo, la cantidad de miembros del conjunto de números naturales, 0, 1, 2, 3, hasta el infinito, es Aleph 0. Entonces, Aleph 0 es el número de miembros que tiene el conjunto de números naturales. Otra forma de verlo sería el siguiente. Potencialmente infinito, como dijimos, es un número que está creciendo. Entonces, los números naturales, 0, 1, 2, 3, sigue creciendo, creciendo, es dinámico, no está estático, hasta el infinito. Pero a través de un proceso de abstracción, hacemos una abstracción, los agrupamos artificialmente, porque no podemos encerrar el infinito, entonces tenemos que agruparlo artificialmente. Y suponemos que esta colección ya está completa y estática, la damos como completa y estática, le quitamos lo dinámico que está creciendo, sino que decimos ya está completa y estática. Si hacemos este proceso, vamos a terminar con esto, el conjunto de números naturales. Entonces, el conjunto de números naturales incluye todos los números naturales de este proceso que hicimos, y esto nos da el actualmente infinito. Entonces, el conjunto de números naturales tiene un número actualmente infinito de miembros. Pero aquí ya estamos suponiendo que esta colección está completa y estática, no está creciendo como el potencialmente infinito. Exacto. Teniendo clara esta diferencia, este primer argumento filosófico que vamos a ver está en contra de la existencia de un número actualmente infinito de cosas, no de un número potencialmente infinito de cosas. Entonces, estas son las premisas. Vamos a ir una por una. La primera premisa te dice, no puede existir un número actualmente infinito de cosas. Esta es como la más importante. Y bien interesante también. Entonces, miremos qué argumento hay a favor de esta primera premisa, de que no puede existir actualmente un número infinito de cosas. Este es el argumento. Dos premisas, una conclusión. También vamos a ir por cada una de las premisas y miremos la primera. La primera nos dice que si un número actualmente infinito de cosas puede existir, entonces pueden darse ciertas situaciones. Vamos a ver si esta premisa es verdadera. Miremos a qué situaciones nos estamos refiriendo.
Hay tres situaciones que el doctor Craig utiliza para ejemplificar esta premisa. La primera nos dice que se podría llenar algo que está medio vacío sin necesidad de agregarle nada nuevo. Llenar algo que está medio vacío sin necesidad de agregarle nada nuevo. Entonces vamos a ver un ejemplo. Para iniciar, pensemos en un librero finito. Este librero finito, digamos, tiene 20 libros. ¿Y qué pasaría si nosotros le quitamos la mitad? Nos quedan 10 libros. Entonces, al librero finito le quitamos la mitad, nos quedan 10 libros. Ahora hagámonos la pregunta, ¿podemos volver a llenar este librero sin necesidad de agregarle un nuevo libro al librero? La respuesta es no. Si queremos volver a llenar el librero, necesitamos agregarle nuevos libros al librero. No podemos llenarlo sin nuevos libros. Tenemos que poner nuevos libros al librero y así lo llenaríamos. Pero como estamos hablando del infinito, imaginémonos que existe un librero infinito. Tiene una cantidad realmente infinita de libros. Ya está completo, ya está estático, ahí están los libros y son infinitas su cantidad. En este caso volvamos a hacer lo mismo. Quitamos los libros, por ejemplo, con números impares. Nos quedan la mitad, los libros con números pares. Nos volvemos a hacer la pregunta. ¿Podemos volver a llenar este librero sin necesidad de agregarle libros nuevos al librero? Como en este caso es un librero infinito, la respuesta es un sorprendente sí se puede. Y se puede volver a llenar el librero sin agregarle ningún libro nuevo. ¿Cómo lo hacemos? Pues pasamos el libro que está en la posición número 2 a la 1. El que está en la 4 a la 2, el que estaba en la 5 a la 3, el que está así y así sucesivamente. De manera que volvemos a llenar el librero sin necesidad de agregarle ningún nuevo libro al librero. Esta es la primera situación, que podemos llenar algo que está medio vacío del librero sin necesidad de agregarle nada. La segunda situación es que podemos agregarle cualquier cantidad de cosas a algo que ya está lleno, sin necesidad de sacarle nada. Entonces, imaginémonos ahora en este caso un librero infinito, está lleno, completo, pero queremos ingresarle un nuevo libro. Ya está lleno el librero. Pues sí se puede. Lo que tenemos que hacer es pasar el libro que está en posición número 1 a la 2. El que está en la 2 a la 3. El que está en la 3 a la 4. El que está en la 4 a la 5 y así sucesivamente. Como resultado de este proceso, nos queda disponible la posición número 1 y así podemos agregar el libro que queríamos meter. Pero no era que el librero ya estaba lleno. Bueno, eso lo dejamos para más adelante. Y no solamente eso, no es solamente que podemos agregar un nuevo libro al librero, sino que podemos agregar una cantidad infinita de nuevos libros al librero, a pesar de que el librero ya está lleno. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo que hacemos aquí es que pasamos a cada libro a una posición del doble de su número. Por ejemplo, el libro que está en la posición número 1 la pasamos al 2, el que estaba en la 2 al 4, el que está en la 3 al 6, y así sucesivamente. Entonces, n por 2 nos va a dar un número par. Cualquier número multiplicado por 2 nos da un número par. Entonces, hacemos el proceso. Por resultado del proceso, lo que va a suceder es que nos van a quedar disponibles los espacios con números impares. ¿Cuántos espacios nos quedaron disponibles? Infinita cantidad de espacios. Entonces tenemos infinita cantidad de libros esperando para entrar y los metemos. Y no sacamos ningún libro del librero para hacer este proceso. Pero aún es peor, podemos hacer ese proceso infinita cantidad de veces, aunque el librero ya estaba lleno. Entonces, esta es la segunda situación que se daría si existiera algo actualmente infinito. La tercera es que le podemos quitar la misma cantidad 2 veces a la misma cosa con resultados distintos. La misma cantidad 2 veces a la misma cosa con resultados distintos. Volvamos con el ejemplo del librero infinito. Y digamos que a este librero le vamos a quitar los libros con números, veremos con los números pares. Entonces teníamos infinita la cantidad inicial y le restamos ahora los libros con números impares, que también es una cantidad infinita. ¿Y cuántos libros nos quedaron?
nos quedaron los libros con números pares, es decir, una cantidad infinita de libros. Ujú. Entonces, infinito menos infinito nos dio infinito. Volvemos a hacer el proceso. Esta vez, a este infinito le vamos a restar los libros que están arriba de la posición 5. ¿Cuántos libros le quitamos? Le quitamos infinita cantidad de libros. Entonces, infinito menos infinito nuevamente. Estamos haciendo la misma operación que hicimos la vez pasada, pero en este caso, ¿cuántos libros nos quedan? 4. Entonces, ¿cómo es eso que infinito menos infinito nos dio infinito, pero infinito menos infinito después nos da 4? Entonces, bueno, esa es una de las situaciones que se daría si existiera el actualmente infinito. Esos son los 3 ejemplos que tengo para esta primera premisa. Entonces ya vimos la primera premisa y es verdadera que si un número actualmente infinito de cosas puede existir, entonces estas situaciones se deberían de dar. No sé si tienes algún comentario que hacer, Joan. No, no, Ok. realmente no. Yo creo que al final del argumento voy a decir por qué pasan estas cosas si realmente un número infinito de cosas existieran. Porque Ahora, yo creo que los suscriptores están diciendo, ¿cómo así? Yo creo que ellos están pensando lo que en su momento yo pensé, o sea, sí se puede, pero es que el argumento va hacia una resolución puntual. Entonces yo creo que avanza y vamos a hacerlo. ok. Tal vez lo que te refieres es esta segunda premisa. Y el doctor Craig es bien claro, dice, estas situaciones que yo les estoy mostrando no son lógicamente contradictorias, pero aún así son como absurdas. Entonces, aunque no puedo mostrarte una contradicción lógica, te puedo mostrar que estas situaciones son como absurdas. Entonces, tú puedes creer que estas situaciones pueden darse en la realidad, en el mundo físico, em, si eres capaz de aceptarlo. Pero la mayoría de la gente creemos que estas situaciones son absurdas. No podés llenar algo que está medio vacío sin agregarle nada nuevo, por ejemplo, o insertar algo nuevo en algo que ya está lleno. No se puede. Entonces, esta es la segunda premisa, que uno considera que estas situaciones no se pueden dar en la realidad. Como resultado de estas dos premisas y aplicando la regla modus tollens de la lógica, llegamos a la conclusión de que por lo tanto no puede existir un número actualmente infinito de cosas. Y esta conclusión es la primera premisa del argumento filosófico que está. Ahí me gustaría incluir algo, y es que el ejercicio del librero que tú hiciste es básicamente el ejercicio aplicable desde el Hotel de Hilbert, ¿no? Ah, precisamente David Hilbert, uno de los teóricos en la matemática puntualmente del concepto del infinito, habla de que en el mundo real el infinito no puede existir, porque precisamente, como Craig lo diría, y para que la gente entienda aquí, ese es un ejercicio imaginativo. Recuerden, los infinitos potenciales existen porque de alguna u otra manera son una situación que trasciende las formas, pero que nunca llega a un límite puntual. O sea, trata siempre de avanzar, pero nunca llega a ese límite. Por lo tanto, Hilbert dice que en el mundo real, puntualmente en el mundo real, no se puede dar el infinito. No existe en la naturaleza ni proporciona una base legítima para el pensamiento racional. Por lo tanto, cualquier persona, tristemente, que asegure que el infinito existe, tiene necesariamente que cargar con el peso de la prueba de algo que es contraintuitivo, que es básicamente lo que estamos hablando. Esto es contraintuitivo, no es posible que en el mundo de las formas, cuando yo hablo del mundo de las formas, es el mundo real, el mundo en el cual estamos, no puede existir un número infinito de cosas en ese sentido. Sigue, Jacob. Sí, me gustaría agregar, bien interesante lo que comentas, porque es muy cierto que en las matemáticas se utiliza el actualmente infinito, pero es como una abstracción, es como alejado de la realidad generalmente, y la matemática tiene sus reglas para trabajar con el actualmente infinito, y una de las prohibiciones que hay es hacer estas restas, pero en el mundo real se pueden dar estas situaciones donde vos puedes sacar libros de un librero. No existe ninguna prohibición que te impida hacer eso. Entonces la matemática estipula estas prohibiciones simplemente para no llegar a estas contradicciones. Exacto. Pero en el mundo real eso se puede dar. Entonces son dos ámbitos bien distintos, el mundo abstracto y el real. Bueno,
Entonces, la segunda premisa es la más fácil de este argumento y la única que nos dice que un pasado, si no comenzó a existir, implica un número actualmente infinito de eventos. Y esto es fácil verlo con el ejemplo del librero. Entonces, antes de llegar al día de hoy, tuvieron que haber pasado una cantidad infinita de eventos que podrían estar registrados en cada uno de estos libros. Entonces, un pasado infinito implica una cantidad infinita de eventos. Esta es la segunda premisa. Pero como dijimos anteriormente que una cantidad infinita de cosas no puede existir, tenemos que concluir que entonces un pasado sin un comienzo no puede existir. En otras palabras, el pasado tiene un comienzo, comienzo. Así es. Este ha sido el primer argumento filosófico y es un argumento independiente de los demás. Entonces, subsiste por sí solo. Pero aparte de eso tenemos otro argumento que es el segundo argumento filosófico, pero este argumento no está diciendo que no existe algo que sea actualmente infinito. Lo que está diciendo que incluso si existiera eso actualmente infinito, esto no se podría formar agregando un miembro después de otro. Se Yo tiene que quisiera dar agregar, todo completo. Ajá. quisiera Excelente. agregarte ahí, qué pena, te corto ahí, pero, pero lo que pasa es que se me viene la idea y es que precisamente cuando se trata de argumentar en contra de que el universo tiene un pasado infinito, los modelos que actualmente tenemos, por ejemplo, el de Vilenkin, que es uno de los más plausibles para muchos científicos, pero sigue siendo especulativo, el mismo Vilenkin lo afirma, eh, son modelos que necesariamente en algún momento requirieron un pasado, un pasado finito. Me refiero a que Ujú. muchos creen que antes de este universo existía, por ejemplo, otro universo, o de hecho, que aparte de este universo hay otros universos. Cuestión que es una hipótesis bastante, eh, ¿cómo decirte? Requiere más fe que creer que Dios existe, porque requieres una carga de la prueba precisamente contraintuitiva lo suficientemente eh, trascendente al espacio y el tiempo en el cual estamos nosotros actualmente, que requieres probar eso. Por eso, modelos inflacionarios, modelos inflacionario eterno, por ejemplo, son modelos que con el pasar del tiempo han ido cayendo. El famoso modelo del universo Donna es un universo que constantemente está cambiando y que mantiene su figura en el tiempo, pero creo que ahorita más adelante vas a tocar sobre la ley de la segunda ley de la termodinámica, así que quería hacer añadir esa palabra porque los chicos que están escuchándonos requieren saber que es contraintuitivo pensar que el universo tiene un pasado infinito. Sí, incluso es bien importante también algo que mencionas y que estos argumentos filosóficos es independiente si existe un multiverso, aplican al multiverso. Incluso si existiera un multiverso o universos previos a estos argumentos filosóficos aplican. Es indiferente si solo este universo existe o existen otros. Eh, con tal que haya una serie de eventos, esa serie de eventos no se puede ir hasta el infinito en el pasado. Tiene que haber un comienzo de todo. Eh, Exactamente, por más infinito que creamos, o sea, por ejemplo, hipotéticamente hablando, claro que esto sí es es mucha, ¿cómo decirlo? Especulación, ¿no? Pero Especulación. pudo existir 100 universos antes, pero necesariamente debe haber un comienzo en el pasado finito. O sea, no hay escape para la forma en que estamos planteando el argumento. No hay ningún escape. Entonces miremos esta segunda premisa, perdón, segundo argumento. Entonces, este es el argumento, vamos a ir nuevamente premisa por premisa para llegar a la conclusión. La primera premisa nos dice que la serie de eventos en el tiempo es una colección formada al agregar un miembro después de otro. Esta premisa es como la más fácil de este argumento. Lo único que nos está diciendo es que el pasado no surgió de un solo. Entonces, para llegar al día de hoy, tuvieron que pasar un evento después de otro, y así sucesivamente hasta llegar al día de hoy. Es lo único que nos está diciendo esta premisa. El pasado no surgió así, boom, de un solo, y está todo el pasado. No, se fue creando, formando, agregando un miembro después de otro. Exacto. La segunda premisa es aquí la más importante y es muy parecida a la anterior. Nos dice que una colección que se ha ido formando, agregando un miembro después de otro, no puede ser actualmente infinita. Entonces, veremos los ejemplos que tenemos para este caso. Este va a ser el argumento a favor de esa segunda premisa que estamos viendo.
La primera premisa de este argumento nos dice que si una colección formada agregando un miembro después de otro puede ser actualmente infinita, entonces pueden darse ciertas situaciones. Vamos a ver qué situaciones se darían en este caso. Miremos la primera situación. No se daría ningún evento incluyendo el día de hoy. No se daría ningún evento incluyendo el día de hoy. Entonces, no confundamos estas situaciones con las anteriores. En las anteriores teníamos que imaginarnos algo que ya estaba completo y dado, un actualmente infinito completo y dado. Aquí lo que nos vamos a imaginar es una colección que se está formando, agregando un miembro después de otro y después diciendo que esa colección es infinita. Y miremos qué resulta de esta aplicación. Entonces, decíamos que el pasado se ha ido formando agregando un miembro después de otro. Hasta llegar el día de hoy, lunes. Pero si el pasado es infinito, eso quiere decir que para llegar al día de hoy, lunes, tuvo que darse primero el domingo. El domingo tuvo que darse el sábado, y antes el viernes, y antes el jueves, y así sucesivamente. De manera que nos vamos retrocediendo cada vez más y más y más en el pasado, hasta un punto que vemos que no se da ningún evento. No se daría ningún evento, incluyendo el día de hoy. Entonces, esto se da si el pasado es actualmente infinito y ha sido formado agregando un miembro después de otro. Miremos la segunda situación. Incluso si se pudieran dar eventos, si suponemos que se pueden dar un evento en este escenario, se haría que dos cantidades que son distintas se conviertan en iguales. Se haría que dos cantidades distintas que reconocemos como distintas, de alguna manera mágicamente se hacen iguales. Entonces aquí tenemos un ejemplo muy, muy bueno que también utiliza el Dr. Craig. Nos dice, imaginémonos a Júpiter y Saturno orbitando alrededor del Sol. Por cada vuelta que da Júpiter, Júpiter da una vuelta, dos vueltas, Saturno da dos. Da una, disculpe. Júpiter da dos vueltas, Saturno da una. Entonces vemos que el número de vueltas que da Júpiter y Saturno ha sido creado una órbita después de otra, una órbita después de otra, un evento después de otro. Pero si decimos que han estado orbitando desde la eternidad, desde el pasado infinito, ¿cuántas serían las vueltas que ha dado Júpiter y cuántas serían las vueltas que ha dado Saturno? A pesar de que entre infinita cantidad de vueltas, a pesar de que entre más giran, más grande es la diferencia de vueltas, porque una da el doble que la otra. Pero si decimos que el pasado es infinito, de alguna manera, esto se vuelve igual, dan igual cantidad de vueltas. Entonces, esta sería la segunda situación que se daría si existieran estos escenarios. Ya vimos la primera premisa, vimos que es cierta, que si una colección formada agregando un miembro después de otro puede ser actualmente infinita, entonces se darían esas situaciones, ya vimos que es cierta. Ahora la pregunta es, a nosotros, ¿pueden darse esas situaciones? Muy semejante a lo anterior. ¿Qué opinan? ¿Pueden darse esas situaciones? ¿Pueden los números que reconocemos muy diferentes ser iguales? O la situación más obvia, puede ser que no se haya dado al día de hoy. Pues si algo estamos seguros en estas premisas que llegamos al día de hoy, entonces eso quiere decir que el pasado no fue infinito, que de alguna manera llegamos y por lo tanto tiene que ser finito. Así llegamos a esa conclusión, ¿verdad? Que una colección formada agregando un miembro después de otro no puede ser actualmente infinita. Esta fue la segunda premisa del segundo argumento filosófico. Y como no pueden existir un número, una colección formada agregando un miembro después de otro que sea actualmente infinita, entonces tenemos que concluir que la serie de eventos en el tiempo no puede ser actualmente infinita. En otras palabras, la serie de eventos en el tiempo, el pasado, es finito. Total. Bueno, esa fue la segunda, independiente, como le digo. Si la primera no funciona, queda esta segunda, o si la segunda no funciona, queda la primera. Son independientes. Con una de ellas es suficiente para establecer la finitud del pasado. Aquí, para resumir un poco, en este caso, lo que el escéptico, ateo, bueno, quien quiera que hable en este caso, lo que tiene que hacer es tratar de explicar por qué un infinito potencial podría convertirse en un infinito real. Y esto, o sea, el peso de esta prueba es un peso muy alto.
un peso muy alto que llega a ser contraintuitivo. Lo suficientemente contraintuitivo como que los va a llevar a generar ejemplos tan hipotéticos y tan poco probables que requerirían un gran uso de imaginación y poca lógica para poder probarlo. O sea, me refiero a que aquellos que abarcan el concepto de lo que es o no científico tendrían que sustentar científicamente que el infinito existe, pero no existe. Y es que eso es lo que quiero aclarar con lo que tú estás diciendo. Todo se reduce a una sola cosa. Tendríamos que comprobar que esta serie de circunstancias son potencialmente, perdón, realmente infinitas y que son realmente posibles en el mundo de las formas. Por lo tanto, quien asegura que el infinito en el caso de un pasado regresivo del universo es cierto, debe decirnos y usar la lógica para decirnos que eso no generaría una vida no solamente contraintuitiva, porque si existe, nos lleva a unas irracionalidades como, por ejemplo, la pregunta que hacías. Luego el librero no estaba lleno y si estaba lleno, ¿por qué aún lo podemos llenar? Una cosa o la otra. Así que, vale, eso es lo que quería agregar. Sí, sí. Ok, entonces ahora veremos un poco sobre las confirmaciones científicas de este argumento. Y él utiliza generalmente estas dos, la expansión del universo y la segunda ley de la termodinámica. Bueno, en este tema no soy un experto, pero lo que yo entiendo es que sobre la expansión del universo, que se logró descubrir de que la luz que viene de las galaxias distantes se desplaza en el espectro de las ondas hacia el rojo, y eso quiere decir que esas galaxias se están alejando. Pero si ese proceso lo invertís, querrá decir que en el pasado se estaban más y más cerca hasta que se llegue a un punto donde ya no pueden ir más allá, y ese punto representa el comienzo del universo. Eso sería como, bien simple, la evidencia de la expansión del universo. Y sobre la segunda ley de la termodinámica, pues he visto que hay varias personas que las entienden de distintas maneras, pero la manera como yo la entiendo es que la segunda ley de la termodinámica nos dice que en un sistema cerrado, si no se le está inyectando energía, la energía que tiene se va a convertir en energía no usable. Se va a gastar y se va a convertir en energía no usable. Entonces, como el universo se describe como un sistema cerrado, no está recibiendo energía de afuera, entonces la energía que tiene la va a ir gastando y no la va a poder volver a usar. Pero el punto aquí, el punto preciso aquí es que si el universo ha estado siempre, la energía ya tuvo Tenía que que haberse haberse agotado. gastado. Pero como no vemos que la energía se haya agotado, eso viene en contra de la hipótesis que el universo ha estado siempre. Bueno, esa sería mi explicación. Y es consecuente con lo que hemos estado hablando, no solamente pues, con los descubrimientos de la metría, que bueno, es el primero que habla sobre la gran expansión, ¿no? Luego Edwin Hubble, que trata pues de mofarse el término, le crea el término Big Bang, que es obviamente un término peyorativo, básicamente de humor, como de tratar de mofarse un poco de la teoría y descubre precisamente la luz hacia el rojo. Otro descubrimiento mucho más reciente y que de hecho se trata de usar mucho en estos debates es el fondo de microondas. Y es que el fondo de microondas precisamente habla de que el universo se está expandiendo cada vez más y que esas ondas, las ondas más primitivas que se expandieron en los primeros segundos, porque esto es un tema de segundos. La gran expansión se dio en menos de 3 segundos. O sea, lo que ustedes ven en la imagen, desde las fluctuaciones cuánticas que ustedes ven ahí, la inflación hacia el Dark Age, más o menos como la era negra, fueron más o menos 3 segundos de formación según Hubble. Lo que quiere decir que el proceso de expansión fue muy rápido, se concentró la energía lo más rápido posible y así mismo se expande, por eso se le dice expansión. Y este fondo de microondas habla de que precisamente esas ondas más primitivas que se encuentran en gran parte de ese universo, que esta es de hecho una imagen satelital llamada
Ay, se me va el nombre. Son tres letras y dos números. Y nos describe principalmente y concentra el mayor conocimiento de la sociedad científica, que nos dice que el universo tiene 13.5 billones de años. O sea, si volvemos a lo mismo, si no pudiésemos decir que el universo tiene 13.5 billones de años, si hubiese un pasado infinito de cosas, no podríamos llegar a decir que ese universo tiene esa edad. Por lo tanto, al ser un sistema cerrado, su energía se está agotando y por lo tanto sus galaxias cada vez más se están alejando. Digamos que como para unir el punto 4 y el punto A y el punto B respecto a las confirmaciones científicas, que obviamente hay muchísimas más, pero que podríamos quedarnos aquí hablando súper mucho, pero creo que ya están más explicadas después de toda tu exposición. Sí, tal vez un comentario así personal que yo quisiera hacer es que estas personas que desarrollaban estos argumentos filosóficos nunca tuvieron esta evidencia disponible en su tiempo. Y creo que ellos serían como los primeros asombrados de ver de que lo que ellos alcanzaron por puro razonamiento filosófico resultó tener evidencia empírica a su favor. Y creo que nosotros somos afortunados en ese sentido, ¿verdad? El doctor Ed Tyron, por ejemplo, hace ya unas cuantas décadas, publicó su publicó obviamente un artículo que puede ser peyorativo para la sociedad científica, pero ustedes ven en el gráfico, en el inicio dice, en español leyéndolo, dice fluctuaciones cuánticas. Las fluctuaciones cuánticas de las que habla Ed Tyron precisamente sobre esta imagen, hablan de que son fuerzas básicamente las fuerzas naturales, o sea, las fuerzas que dominan el universo. Y estas fuerzas tienen una serie de capacidades, no voy a decirlas todas porque son muchas, pero una de esas es que no son fuerzas físicas. Dos, son fuerzas que no pudieron haberse causado a sí mismas, perdón, tuvieron que haberse causado a sí mismas, pero no necesariamente tienen un pasado como tal infinito en el tiempo, sino que existen, coexisten. Y que tres, pueden crear lo físico, o sea, fuerzas no físicas que pueden crear lo físico. A esas fuerzas, las fluctuaciones cuánticas, muchos les llaman las fuerzas naturales. Y por lo tanto, el artículo de Ed Tyron habla de cómo la ciencia descubrió a Dios, la mente de Dios, porque esta es básicamente una descripción bíblica de lo que es Dios. Dios no es material, pero puede crear lo material y es inmensamente poderoso para no tenerlos, pues, un pasado infinito en el tiempo. Así que ese es otro dato científico ahí que quería aventarme. No me lo podía quedar. Fíjate que quisiera agregar algo ya, un poco más, una observación personal. Es bien interesante estar ante esta situación de que la ciencia, muchos científicos quieren evitar dar ese paso y decir, la mejor explicación es postular a Dios como causa del universo. Últimamente he estado leyendo sobre este caso que desarrollan los del movimiento del diseño inteligente y es muy similar, pues la ciencia, y ellos están empujando esa hipótesis de que es una teoría científica y esperemos bueno, resulte que pueda lograr pasar, ¿verdad? Como teoría científica, porque sería como un gran precedente para después analizar de esa manera otros hechos que nosotros vemos que también postulan a Dios, aparte de la biología, ¿verdad? En ese caso. Total, a mí me parece que lo que tratan de hacer, y creo que está muy bien documentado, es que estos científicos tratan de evadir el hecho de que el universo tiene una causa. O sea, y que de hecho el universo tiene un comienzo. O sea, si ellos hablan y aceptan que el universo tiene un comienzo, necesariamente deben aceptar que tiene una causa. Por lo tanto, tratar de evadir con los diferentes modelos hipotéticos que llegan hasta usar, por ejemplo, partículas virtuales en la teoría cuántica o, por ejemplo, el taquión, que el taquión es más una partícula hollywoodense, por decirlo de alguna manera, que una partícula real. James Tour, que es precisamente uno de los ingenieros moleculares más importantes del medio cristiano, habla enfáticamente de que las partículas virtuales son partículas hipotéticas y virtuales. No existe tal cuestión. La partícula de Dios, la mal llamada partícula de Dios, es una partícula virtual.
para tratar de reducir a Dios a un esquema innecesario que las fluctuaciones cuánticas ya hoy probadas. Es que imagínate, la teoría cuántica habla de cómo las cosas suceden de manera espontánea, cómo si aparece, por ejemplo, una partícula en un punto de un espacio y deja de aparecer para aparecer en otra. Son fenómenos cuánticos que la gente usa para decir, es que Dios no existe ahí, pero de hecho se está manifestando en una dimensión diferente la naturaleza que podría ser Dios. Dios naturalmente puede crear de la nada, pero nada puede crear de la nada. O sea, literalmente estoy hablando de que Dios desde la mente puede crear de la nada, porque es inmensamente poderoso. Por eso hablamos de Dios. Sigamos, bro, sigamos que aquí nos vamos a quedar dilucidando. No, excelente. Bueno, ya vimos las confirmaciones científicas y ahora, pues todo esto que acabamos de ver ahorita es para argumentar a favor de esta segunda premisa que el universo comenzó a existir. Entonces, como el universo comienza a existir y todo lo que comienza a existir tiene una causa, el universo tiene una causa. Ahora, el último paso que se sigue es determinar qué características tiene la causa del universo. ¿Qué cosas podemos conocer de la causa del universo? Aquí se hace un análisis conceptual de lo que significa ser la causa del universo. Para iniciar, por ser la causa, como ya vimos, no puede existir una regresión infinita de causas, tenemos que llegar a una causa primera. Esta causa tiene que ser sin causa. La causa del universo tiene que ser sin causa. Segundo, tiene que ser sin comienzo, porque si comenzara a existir, tendría que tener una causa, de acuerdo a la primera premisa, pero como no tiene causa, entonces no comenzó a existir, es sin comienzo. Tiene que ser atemporal, porque según entiendo el modelo estándar, estipula que el tiempo comienza a existir en el Big Bang. Entonces, si creó el tiempo en el Big Bang, tiene que ser atemporal, tiene que ser espacial, sin espacio, porque también la teoría, el modelo estándar estipula que el espacio también comenzó a existir, el Big Bang, el espacio es el que se está expandiendo. Tiene que ser inmaterial por crear la materia. Tiene que ser muy poderosa porque se requiere un gran poder para crear un universo. Pero la última característica, la más importante y que tiene que ser personal. Y aquí el doctor Craig da 3 razones distintas para creer que la causa del universo es un ser personal. Estas son las 3 razones, vamos a ir por cada una de ellas. La primera nos dice que existen 2 tipos de explicaciones causales legítimas. Una explicación científica y la otra personal. Entonces miremos un ejemplo. Si nos encontramos con agua hirviendo en una olla y alguien pregunta ¿por qué está hirviendo el agua? Una explicación podría ser científica, que el fuego causa que las moléculas de aguas vibren y salgan al aire. Esa podría ser una explicación científica y es una explicación legítima. Está correcta. Pero otra explicación podría ser en términos de una persona, su voluntad, sus deseos y que te respondan, pues la puse para hacer té, ¿quieres un poco? Esa explicación también es legítima. En un contexto, una explicación va a ser la adecuada, en otro contexto, otra explicación va a ser adecuada. Pero en el caso del universo, cuando nos preguntamos por qué el universo comenzó a existir, no podemos dar una explicación científica, porque la ciencia ya no puede ir más allá cuando se acaba la materia. Entonces, la única explicación que nos queda es una explicación en términos de una persona y su voluntad, una explicación personal. El argumento puesto en premisa y conclusión sería el siguiente. Existen 2 tipos de explicaciones causales legítimas, la científica por las leyes y las condiciones iniciales de la naturaleza y la personal por un agente y su voluntad. El inicio del universo no se puede explicar científicamente por lo que vimos, entonces por lo tanto el inicio del universo tiene una explicación personal. Esta es la primera razón. La segunda razón nos dice que existen 2 candidatos. Podemos imaginarnos 2 candidatos, objetos abstractos o una mente incorpórea. Veamos qué queremos decir con esto. Lo que nos estamos poniendo a pensar aquí es, ¿qué cosas son sin causa, sin comienzo, atemporales, sin espacio, inmateriales? Hay personas que pueden decir que los objetos abstractos reúnen estos requisitos.
Cuando ellos dicen objetos abstractos se refieren, por ejemplo, a números, no solamente como una abstracción que uno hace, sino que existen ahí como fuera de nosotros y siempre han existido sin causa, sin comienzo y fuera del tiempo y del espacio y son inmateriales. O puede ser una mente sin cuerpo. Nosotros, en nuestra experiencia, creo que la mayoría de nosotros llegamos como a pensar que nosotros no somos necesariamente solo este cuerpo, sino que existe algo más allá que este cuerpo en nosotros. Entonces, podemos pensar que existe una mente incorpórea. Pero el problema con los objetos abstractos es que por definición no tienen poderes causales, no pueden causar nada. No tienen poderes causales. Por ejemplo, el número 5 no puede causar nada. Entonces, tendríamos que concluir en que la causa del universo es una mente incorpórea. Pues el argumento en premisas sería la siguiente. Una, la causa del universo es un objeto abstracto o una mente incorpórea. Dos, no es un objeto abstracto porque no podría causar el universo. Por lo tanto, la causa del universo es una mente incorpórea. Esta fue la segunda razón. La tercera razón es la que más me gusta. Y es otros dos candidatos, el libre albedrío o una causa determinante. ¿Cuál es el problema que estamos tratando de resolver en este punto? ¿Cómo la causa puede existir eternamente y su efecto no existir eternamente? Por ejemplo, si nos imaginamos como causa la temperatura estando bajo 0 grados, su efecto, el agua congelada, se va a producir. La temperatura está bajo 0 grados, el agua se va. Pero si la temperatura está bajo 0 grados desde la eternidad, su efecto, el agua congelada, va a estar así también desde la eternidad. Si está la causa eternamente, el efecto tiene que estar eternamente. La causa determina que el efecto esté. Pero en el caso del universo, estamos diciendo que hay una causa, sin comienzo, temporal, sin espacio, inmaterial y muy poderosa, y que, por lo tanto, como no tiene comienzo, ha estado ahí eternamente. Esa causa ha estado ahí eternamente. Pero por otro lado, estamos diciendo que el efecto, el universo, comenzó a existir, no es eterno. Entonces, ¿cómo es esto que la causa puede existir eternamente y el efecto no darse? Si la causa fuera determinante, solo es suficiente que esté la causa para que esté el efecto. Entonces, si la causa es eterna, el universo debe ser eterno. En este caso, no, estamos diciendo que el efecto no es eterno, tiene un comienzo. Entonces, la respuesta aquí es decir que la causa es un ser que tiene libre albedrío. Es decir, la causa siempre estuvo ahí, pero el universo no comenzó a existir porque la causa no lo había creado, simplemente por eso. No había nada que determinara que la causa lo creara. Entonces, por eso el universo no estaba ahí. La causa no había hecho uso de su libre albedrío para crearlo. Este sería el argumento. La causa del universo tiene libre albedrío o es una causa determinante. No es una causa determinante porque el efecto no es eterno. Por lo tanto, la causa del universo tiene libre albedrío. Entonces, estas son las tres razones independientes nuevamente para considerar que la causa del universo no es un ser impersonal, sino que es un ser personal con libre albedrío y voluntad. Así, hemos probado esto y esta ha sido todo lo del argumento como lo digo. Ahí está, chicos, el argumento cosmológico Kalam. Este argumento es muy bueno. A mí me parece principalmente que es un argumento muy sólido porque su evidencia intuitiva, evidencia lógica, evidencia finalmente filosófica y naturalmente la correspondencia de la evidencia científica afirma constantemente que el universo tuvo una causa, tuvo un inicio. Por lo tanto, cada modelo que existe ah, conlleva al hecho de que la carga científica y la carga filosófica deben coexistir. O sea, una y otra tienen que darse deferencia y resultados similares para poder llegar a concluir que un universo en el pasado tuvo pues una serie de infinitas cosas y consecuencias que hasta el día de hoy pues no podremos eh,
como tal, comprobar. Como un dato anexo a eso, ya tengo aquí el dato, discúlpame, te lo doy. Las fluctuaciones cuánticas de las cuales habla Ed Tyron y la cual la comunidad científica avala antes de la existencia del universo, se caracterizan por cuatro cosas. Una, no son fuerzas físicas. Dos, pueden crear lo físico. Tres, pueden crear a partir de la nada. Y cuatro, preceden la existencia del universo. Es básicamente una visión científica del argumento filosófico y su conclusión de cómo debe ser una causa personal. Agregándole a eso, y por ejemplo, citando a un agnóstico como Billinkin, eh, él dice algo que me parece importante, y es que el mundo de las formas, por ser formas, debe estar codificado. O sea, necesariamente requieres codificación en el universo. Si el universo no estuviese codificado, no sería para nosotros posible leer el universo, o sea, predecir las constantes universales, predecir las constantes gravitacionales, por ejemplo, no sabríamos nada de eso porque el universo no está codificado, simplemente está desordenado y hecho al azar, que sería el argumento del diseño inteligente o del ajuste fino, en otras palabras. Pero quisiera decir esto, y es que cuando hablábamos de la mente incorpórea, es importante tener en cuenta que no es solamente una mente metafísica, sino es una mente que antecede a la codificación. O sea, únicamente una estructura cerrada que esté necesariamente codificada para funcionar y para que su energía se use de forma ordenada y autónoma, requiere haber sido previamente pensada por una mente. Necesariamente requiere una mente para existir, porque nunca una codificación proviene del azar, nunca la codificación proviene de la necesidad de existir, por ejemplo. Requiere la mente abstracta, en este caso, Dios. Así que, Jacobo, pues, no sé, a modo de conclusión, ¿qué le quieres compartir a la gente que te está escuchando? Bueno, creo que lo que tal vez a este punto lo más interesante es que si alguien cree que realmente existen buenas razones para creer que la causa del universo es personal, eso conlleva otras preguntas. Porque si es una persona, ¿será que esta persona quiere relacionarse con nosotros? Si es una persona, ¿qué fin tuvo para crear el universo? ¿Qué fin tuvo para que yo existiera? Entonces, hay muchas preguntas que surgen de esto y que espero que las personas se animen a encontrar las respuestas a ellas. Em, Eso sería, y otro comentario que quería hacer, que tampoco este es el único argumento para la existencia de Dios, existen muchos otros y muy buenos también. Personalmente, este es uno de los que más me gusta, muy claro y muy conclusivo en muchos de sus argumentos. Bueno, eso solamente y agradecerte, Iván, mucho por darme la oportunidad de conversar contigo sobre estos temas muy importantes y darme este espacio en tu canal, ¿verdad? Para ser más visible. Sí, no, a ti por aceptarnos. De hecho, antes de comenzar esto, para que los que sepan, casi no podemos grabarlo porque se fue la luz aquí en el lugar donde yo vivo. Sin embargo, tenemos la oportunidad de estar aquí, compartir este tiempo. Gracias por tu tiempo, Jacobo. Gracias por tu exposición, por tus diapositivas. Creo que ha sido bastante explícito la forma en que nos has ilustrado esto y te animamos para que sigas haciendo ese ejercicio tan importante que es exponer también otros argumentos. Así que para todos los que nos están viendo, aquí abajo en la descripción les dejo el canal de Jacobo para que vayan y revisen su material, lo consulten. Creo que él no se pondrá nada bravo si ustedes lo usan de pronto para sus clases de filosofía o para también defender su fe, porque actualmente la fe es algo que están atacando por todo lado y creo que es necesario que hayan chicos que sientan que hay otros en otros países que creen lo mismo que ustedes, pero que lo argumentan de manera razonable, teniendo buenas razones por las cuales creemos que Dios existe y que se relaciona con nosotros. La invitación queda abierta, Jacobo. Desarrollemos Gracias. en otros momentos otros argumentos y charlémonos. Muchísimas gracias por estar aquí, Jacobo. No, gracias. A todos que estén muy bien, no olviden suscribirse a mi canal y compartirlo con todos sus amigos. A Jesús honra y nos vemos en una próxima, chicos. Chao.